El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a este podcast donde nosotros contamos historias. Mi nombre es Andy y soy estudiante del Seminario Bíblico Río Grande y tengo la bendición de poder ser parte del podcast. En este día tenemos a una invitada, su nombre es Alma Varela y ha sido una bendición poderla conocer y queremos escuchar lo que el Señor ha hecho en su vida. Así es que les quiero presentar a ella. ¿Qué tal, hermana Alma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Andy. ¿Dónde te encuentras ahora? Ahorita estoy en Laredo, Texas. Mi esposo y yo estamos en Laredo, Texas. ¿Qué tal el clima allá? Está bien, está tranquilo, pasamos por una rachita de algo fresco, entonces, pues disfrutando, ¿verdad? De estos días frescos, gracias a Dios. Sí, de hecho, bueno, hace una semana atrás, aquí también pasamos unos días fríos. Fue muy raro porque normalmente Texas hace un calor ya este tiempo, pero gracias a Dios, unos días frescos, diría un buen mexicano, ¿verdad? Sí, exacto, gracias a Dios por esos días. Sí, y hermana Alma, por favor, a las personas que están escuchando este podcast, quisiera que tú les motives. ¿Por qué motivo tú les invitarías a que puedan escuchar tu historia? Uy, porque es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios ha hecho, esa es la principal razón, porque mi historia, ¿verdad? Es interesante, bueno, no sé si es interesante para muchos, pero creo que sí es importante resaltar eso, Andy, que es la historia que Dios ha hecho, ¿no? Es la historia de Dios en mi vida, la historia que Dios va tejiendo a través de mi vida, junto con mi esposo, por supuesto, pero es bien interesante cómo Dios hace las cosas, ¿no? Mi esposo y yo somos uno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero a la vez somos individuos, ¿verdad? Y Él en cada uno de nosotros va tejiendo una historia. Entonces, creo que eso es lo interesante. Ok, y si podrías definirnos en una frase, en una oración, lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿cuál sería? Es interesante, pero yo creo que sería retos. Nuestra vida ha estado llena de retos y bueno, pues ya les estaré explicando más por qué. Muy bien, así que quédese con nosotros para escuchar el testimonio de Alma y que sea el Señor obrando en este tiempo. Vamos a orar, hermana Alma, entonces que sea todo este tiempo de mucha bendición. Dios Padre eterno, gracias Señor por este gran día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tienes cuidado aun cuando descansamos de nosotros. Y Padre, estamos muy honrados de poder tener un testimonio más en este día. En este caso, la hermana Alma Varela, Señor, gracias por su servicio. Gracias por la obra que tú has hecho en sus vidas. Y Señor, ayúdanos a contar esta historia para que sea de mucha bendición para las personas que escuchan y ven este podcast. Oramos y oramos por tu dirección, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermana Alma, por favor, nos encantaría escuchar cómo el Señor llegó a tu vida como tu Señor y Salvador. Fíjate, Andy, que yo era muy chiquita. Yo tenía 3 años de edad cuando el Señor llegó a mi vida. Entonces, siempre que yo platico esta parte de mi historia sí, yo era muy pequeña, 3 años de edad, y muchos me han cuestionado, bueno, ¿qué tanto entendiste esa edad? Bueno, es muy interesante que sí entendí el Evangelio. Me lo explicó mi maestra de la clase de niños, ¿verdad? En esta iglesia que se estaba formando en mi casa. Y yo creo que ella lo explicó muy bien en palabras tan sencillas que para mí fue muy fácil, eh, bueno, por la obra del Espíritu Santo, claro, también en mi vida, entender, ¿verdad? Que yo necesitaba un Salvador. Entonces, a esta corta edad, yo lo entendí por la gracia de Dios y pues desde esa corta edad, ¿verdad? Yo fui una hija de Dios, una nueva criatura en Cristo. Pero me llega esta pregunta, ¿no? Como dices, tenías 3 años de edad. Prácticamente una persona diría, ¿qué puede entender un niño? O sea, a esa edad, una niña, ¿qué puede entender a esa edad? Y déjame saber, ¿qué te enseñó tu maestra para que puedas tú captar la salvación? Yo lo tengo bien presente, Andy. Fueron frases, a lo mejor ella dijo mucho más,
pero algunas frases que yo tengo bien, bien presentes en mi mente son una que Cristo, bueno, que Jesús, así lo dijo ella, Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruz para pagar nuestros pecados, ¿verdad? Y ella nos pedía a cada uno de los niños en su clase decir, por mis pecados y usar nuestro nombre, ¿verdad? Entonces yo entendí, yo, Alma, eh, soy pecadora, ¿verdad? Y Jesús murió por mí, Jesús pagó por mi pecado, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante porque yo en ese momento sí era muy chiquita y lo que sea, pero entendí, yo necesito salvación y necesito un salvador y ese salvador es Jesús. Entonces así de simple, y yo siempre pienso, Andy, a veces nos complicamos mucho. Esa lección me queda a mí hasta hoy en día, ¿no? A veces yo me complico mucho cuando quiero explicar el Evangelio y a veces es más simple de lo que quiero, de lo que quiero expresar o decir o a veces le quiero complicar la vida a alguien más, pero yo lo entendí así, ¿verdad? Con frases muy sencillas y básicamente entendí eso. Yo era pecadora, necesitaba un salvador, ¿verdad? Que ya había pagado por mi pecado delante de Dios y ese salvador era Jesús y es Jesús hasta hoy en día, ¿verdad? Qué maravilloso escuchar esa parte de tu historia, pero me lleva a pensar a mí cómo la maestra tuvo esa ilustraciones, tal vez esa sencillez de poder presentarte el evangelio. En este caso, danos un mensaje también a las personas que están sirviendo en las escuelas dominicales de su iglesia y tal vez tengan en su escuelita dominical, tengan a niños de 3 años, de 4 años, y tal vez ellos piensan que vamos a entretenerlos con algo para que no distraigan a sus padres que están en el servicio. ¿Qué mensajes tú le darías a estas personas que están sirviendo a Dios? Mi principal mensaje sería, Andy, que se preparen bien pensando en que están tratando con personas, ¿verdad? No importa que sean pequeñitos, que sean nenes chiquitos de brazos o de 1, 2, 3 añitos antes de edad escolar, no importa, ¿verdad? Son igualmente personas a quienes Dios quiere salvar, a quienes Dios quiere rescatar, ¿verdad? De su pecado, de su condenación eterna. Entonces, para mí ese es el mensaje más importante de esa etapa de mi vida, Andy, es si yo trabajo con niños, ¿verdad? O para todos los que están escuchando este podcast, que estén trabajando con niños, pues es importante que tengamos en cuenta eso. Son vidas que Dios quiere salvar. Entonces tenemos que prepararnos con palabras sencillas, con palabras fáciles, no pensando en las frases hechas que a veces ya traemos como adultos, ¿verdad? Sino, ¿cómo puede un niño, como bajarnos a su nivel y decir, ¿cómo puede un niño de esta corta edad entender el mensaje del Evangelio? Y yo creo que en esas palabras sencillas, ¿verdad? Decirles, eh, y breve, no en la media hora y el gran sermón, no, breve, conciso y preciso, ¿verdad? ¿Qué vino el Señor Jesús a hacer? ¿Y qué significa eso para mí, como personita de pequeña edad, ¿verdad? Eso sería para mí lo más importante. No, y eso es lo esencial, porque en sí el evangelio es para que los niños puedan entender, los grandes, a todos puedan conocer que el evangelio es sencillo, es como creer en lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Ahora Exacto. me llega a pensar esto, ¿no? De cómo fue tu proceso de crecer en el Señor. ¿Quién fue una parte muy influyente, ya se puede decir, en tu niñez, en tu adolescencia, para que tú no tampoco te puedas un poco alejar del camino del Señor, al contrario, te aferres a Él? Una persona muy clave en todo este proceso, Andy, fue mi mamá. Claro, hubo otras personas, la misma maestra de mi clase de niños, ¿verdad? Que me siguió discipulando de alguna manera, mis hermanos, hermanas que iban también creyendo en el Señor, iban creciendo y ya eran mayores que yo, entonces de alguna manera me daban ejemplo, pero mi mamá fue una pieza súper importante porque llegando a la adolescencia, pues como que me empezó a llamar la atención el mundo, ¿verdad? Porque los chicos de mi escuela hacen lo que yo no hago y me gustaría también ir a fiestas y tarará, Mm. divertirme un poco, ¿no? Empieza en la adolescencia la tentación, ¿no? De por qué ellos Mm. hacen esto. Entonces, quise probar un poco de esa vida, gracias a Dios el Señor no me permitió pues
digamos, perderme, ¿no? En algún vicio, en alguna cosa de esas, pero sí me cayó la tentación de ir a algunas fiestas y cosas así, pero mi mamá siempre estuvo orando por mí. Y un día particularmente especial que yo recuerdo es un día que mi mamá, bueno, yo escuché la oración de mi mamá ya en la noche. Ella acostumbraba a orar, ¿verdad? Por cada uno de sus hijos, pero me tocó a mí, gracias a Dios, escuchar la oración de mi mamá, particularmente por mí. Ok, una cosa, sí, Alma, ¿cuántos años tenías cuando escuchaste a tu mamá orando? Yo tenía aproximadamente unos 11, quiero pensar 11, 12 años. Bueno, yo me bauticé a la edad de 12 años, entonces muy probablemente fue después de eso, porque sí, así era, ¿no? Como que yo estaba en la iglesia, pero a la vez tenía esas luchas. Entonces yo creo que estaba yo alrededor de los 13 años. Ya, y posteriormente tú estabas pasando por el cuarto de tu mamá, estabas solo de pasada, no estabas como escuchando que están hablando nada. No, simplemente iba de paso, ¿verdad? Pues esas veces que te tienes que parar, no sé, al baño a medianoche, lo que sea, y voy al, ¿verdad? Y escucho la oración de mi mamá y digo, o sea, escuché mi nombre en su oración, entonces, claro, me detuve, me acerqué a su puerta, que estaba entreabierta, y me puse ahí a escuchar un poco más detenidamente, pues, qué está diciendo mi mamá de mí, ¿verdad? Escucho la oración y realmente sus palabras me impactaron, penetraron mi corazón, ¿verdad? Porque ella oraba por cosas bien específicas con relación a mi vida espiritual, ¿verdad? Decía, Señor, palabras más, palabras menos, ahorita no recuerdo cada palabra, pero decía algo así como, Señor, yo te pido por alma, como atrapa su corazón, que te ame, cosas de ese tipo que para mí eran como, ay, 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 o sea, mi mamá, mi mamá está intercediendo por mí, ¿verdad? A este nivel. Entonces yo entendí, Andy, ese día que pues yo no podía, o sea, yo me tenía que definir en el Señor, o era de él o no era, ¿verdad? O estaba firme en él y le entregaba mi todo o no, ¿verdad? Entonces ese fue un punto crucial en mi vida. Ok, y en esa edad que escuchas a tu mamá orar por ti, por tu vida especialmente, ¿qué sentiste tú? O sea, escuchar a tu madre tal vez orando al Señor, rogando por tu vida, ¿qué sentiste tú tal vez, como diría uno, siento como un dolor porque yo estoy queriendo irme a otro lado, pero hay como ese sentir en mi corazón? No sé, me llega a pensar, ¿qué lo sentías tú? Pues para mí fue como, claro, me trajo convicción, ¿verdad? Delante de Dios, de yo no puedo estar así, ¿verdad? Como comentaba, no puedo estar como dividida en mi mente, queriendo estar un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, porque yo leía mi Biblia, mi devocional diario, yo muy fiel, yo muy fiel por un lado, pero por otro te digo, quería medio probarlo del mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado, en mi mente estaba esa convicción delante de Dios, pero por otro lado también con relación a mi mamá. O sea, yo pensé, yo no puedo hacerle esto a mi mamá, ¿verdad? Yo no puedo, eh, porque, perdón, aquí entre paréntesis, claro que todo mi problema espiritual me ocasionaba que yo fuera muy grosera con mi mamá, ¿verdad? En mis respuestas y todo esto. Entonces, yo pensé, yo no puedo estar así porque esto me está causando problemas en mi relación con mi mamá, en cómo le hablo, cómo le respondo, en que no quiero obedecerla y todo eso. Entonces, se me vino eso a la mente en ese momento. Yo no puedo, recuerdo claramente pensar, yo no puedo hacerle esto a mi mamá. Me llama a preguntarte, ¿qué significaba para ti en tu adolescencia servir a Dios? Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Y fíjate, desde la niñez, no solo en mi adolescencia, pero siempre eh, mi convicción, te digo, no lo hice siempre bien, pero, pero ¿qué significaba para mí servir a Dios? Significaba, Andy, estar disponible para Él, ¿me entiendes? Era, um,
lo que él dijera. O sea, yo muchas veces desde niña sentí este llamado, ¿verdad?, del Señor, del Espíritu Santo que me movía, por ejemplo, a invitar a mis amiguitos de la niñez, de los así chiquitos, con los que jugábamos en la calle. Yo percibía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me movía a invitarlos a las reuniones de la iglesia los domingos. Y lo hacía. Entonces, para mí ese fue mi concepto de obedecer y servir a Dios desde mi infancia. Fue, o sea, tú respondes a Dios, ¿verdad? Si el Señor te mueve a hacer algo, tú respondes, lo haces. Así de simple, como digo, no siempre lo hice bien, porque pues, ¿verdad? Estuve en mis luchas, en mi época de lucha, pero siempre mi concepto fue a corta edad, estamos para servir a Dios, estamos para responder a Él. Él te dice, tú lo haces, así de simple, ¿no? Y déjame decirte algo, porque yo recuerdo cuando tenía también esa edad, como 12 años, mi papá también era como una persona, una persona muy activa, y él me decía esto, me decía: "Mira, Andy, para servir a Dios no se trata que tú seas el pastor, el líder de la iglesia, el secretario de la iglesia". Y entonces yo decía como a mi corta edad, entonces, ¿qué significa entonces servir a Dios? Y él me decía: "Servir a Dios se trata de un corazón dispuesto, que no hay un puesto en la iglesia si no hay un corazón dispuesto para servir a Dios". Y eso cambió el chip de mi vida, o sea, cambió totalmente servir a Dios, que incluso es limpiar el baño de la iglesia. Y eso creo que es una bendición poder entender eso, ese concepto de servir a Dios. Ahora, ¿cómo llegó el llamado de Dios en tu vida? ¿Cómo sucedió esa transición? Sí, fíjate que yo tenía como 16 años aproximadamente y como las personas que nos compartieron del Evangelio a mi familia y a mí fueron unos misioneros que eran vecinos de mis papás, ¿verdad? Ellos, estos hermanos, esta familia empezó a compartir el Evangelio con mis padres, con mis hermanos. Yo todavía no nacía. Un poquito después yo nací, entonces, pues ellos plantan, ¿verdad? Una iglesia en mi casa. Ahí empiezan a hacer esta iglesia con nosotros y después con otras familias. Pero yo siempre, por la influencia de estos misioneros, yo siempre vi que el trabajo misionero era algo loable, algo que ay, yo decía, los admiraba, ¿no? Yo decía, ay, qué bonito trabajo hacen estos hermanos. Y luego ellos constantemente nos contaban historias misioneras, nos platicaban de otros misioneros, no siempre de manera formal, a veces en las pláticas informales, ¿no? Ay, fíjate que el misionero tal y allá, y nos platicaban lo que estaban haciendo. Entonces, para mí era como, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero como a la edad de los 16 años, estando en mi tiempo de oración con el Señor, yo sentí como eso en mi corazón, como que Dios me estaba diciendo, Alma, yo te quiero en el trabajo, en mi obra al 100%, ¿no? Entonces yo dije, sí, Señor. Y un día fueron a mi iglesia a compartir de una necesidad en África, que hacían falta misioneros, y yo me anoté, ¿no? Yo estaba bien joven, yo creo que tendría si acaso los 17, capaz que ya había cumplido los 18 años, pero apenas tendría los 18 años. Entonces, yo me anoté, mandé mi solicitud y yo pensé que se iban a comunicar conmigo, ¿verdad? Para empezar algún tipo de preparación. Nunca lo hicieron, por alguna razón el Señor no abrió esa puerta, pero al menos se quedó en mí ya como una semillita plantada de parte del Señor, que Él me quería de tiempo completo involucrada en su obra, ¿verdad? Entonces ahí surgió todo. En este caso de tu adolescencia, tener ese amor de poder ver un poco más acerca de las misiones, este, saber algo muy importante es que también los misioneros, muchos pensamos en la cultura latinoamericana que los misioneros tienen tanto dinero, que están aquí solo para enseñar, y no tenemos esa mentalidad que ellos tal vez tienen iglesias que la apoyan, personas que la apoyan. ¿Tú sabías acerca de eso, implicar que también buscar personas que te puedan apoyar para poder hacer estos servicios? Conocí un poquito, no muy a fondo, en toda honestidad, porque por alguna razón los misioneros que nos compartieron a nosotros del Evangelio nunca nos explicaron esa parte, como nosotros vivimos, ¿verdad? Pues del apoyo de familias, individuos, iglesias, nunca nos platicaron esa parte. Entonces, pero no sé,
por alguna otra fuente quizás, porque como te digo, llamo mucho de historias misioneras y de alguna manera yo como que tenía una idea, ¿verdad? Que los misioneros pues se tenían que sustentar por las ofrendas de hermanos o iglesias. Vagamente, pero tenía una idea. Muy bien. Y ahora, otra sería, implicaría de que incluso tu vida corra riesgo. Eso significaría que puedas llegar a fallecer, ¿no? Sucede mucho esto en estos países no alcanzados, muy difícil de llegar al evangelio. ¿Tú tenías consciente eso, que tu vida incluso corre riesgo? Esa parte la tenía bien clara. Esa parte la tenía bien clara. Fíjate que yo creo que algo muy bueno, no sé qué piensen otras personas, otros cristianos acerca de esto, Andy, pero yo sí animaría a la gente que está involucrada en ministerios con niños, con jóvenes, que platiquen de la realidad de las historias misioneras, ¿verdad? De cómo es la vida de un misionero y sobre todo en estos países cerrados o más difíciles, ¿verdad? Donde no es todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque a mí se me presentó la vida real de los misioneros, ¿verdad? Con todo y sus peligros. Así que cuando yo sentí el llamado de Dios para ir a las misiones, que como dije no se cumplió en ese tiempo, yo al menos estaba plenamente consciente de a qué iba, en ese aspecto, ¿verdad? O sea, el riesgo y todo, yo dije, está bien. Wow, wow, qué bueno saber eso, escuchar eso acerca de ti. Y ahora, entonces, ¿cómo sucedió que tú puedas, me llego a preguntar, que tú puedas conocer Río Grande? Entonces, y continuar con esa esperanza de prepararte ahora. Sí, fíjate que mi esposo y yo nos casamos, bueno, obviamente fue todo un proceso, ¿verdad? De cuando nos conocimos, etcétera, pero nos llegamos a casar y bueno, para esto yo ya había hecho una carrera, yo soy compositora, ¿verdad? Tengo una carrera en composición musical, mi esposo era ingeniero en sistemas computacionales, en fin, yo hice una carrera, él hizo una carrera, pero cuando nos casamos, el Señor movió nuestros corazones a servirle entre los jóvenes de nuestra iglesia local, ¿verdad? En la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, ahí estuvimos trabajando con los jóvenes y apoyando y todo. Pero en una conferencia misionera, ¿verdad? Que era para los jóvenes, mi esposo y yo dijimos, mi esposo me dijo, oye, pues estaría bien llevar a los jóvenes para que estén presentes en esta conferencia, ¿verdad? Y qué tal si Dios llama a alguien por ahí a la obra, ¿verdad? De tiempo completo, a la obra misionera de tiempo completo. Fíjate que sí estaría muy bien. No, pues ahí vamos, ¿verdad? Con los muchachos. Y y pues bueno, ahí estábamos en la conferencia, creo que era el segundo día de como de 3 o algo así de conferencias. Ah, no, ya era el último. Vamos a decir que era el tercer día de conferencias. Entonces, era una noche, nos acordamos muy clarito, mi esposo y yo, que el hermano que estaba compartiendo la conferencia, pues estaba hablando, ¿verdad?, de la importancia de atender el llamado de Dios para las misiones. Hasta me da risa porque me remonto, ¿verdad?, a esa época y digo, ay, qué cosas. Nosotros ahí con los chicos, ¿verdad? A ver si Dios llamaba a alguien. Y nada, que Dios nos llamó a nosotros, ¿verdad? Porque yo estaba oyendo al predicador y yo decía, es que esto es para mí, ¿verdad? O sea, olvídate de los chicos, esto es para mí, ¿verdad? Pero yo a la vez se me cruzaba el pensamiento, bueno, pero yo no soy sola, o sea, yo estoy casada. Entonces en eso volteo y veo a mi esposo, ¿verdad? Que estaba aquí a mi derecha, yo volteo y lo veo, y él justo en ese momento voltea y me ve a mí. Entonces nos quedamos así como, tú estás pensando lo mismo que yo estoy pensando. Y fue muy chistoso porque mi esposo me dijo, sí, o sea, cuando yo le pregunté eso, ¿verdad? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Y él me dijo, sí, entonces fue pues, o sea, ahorita nos da risa, ¿verdad? En ese momento no estábamos riendo, pero fue algo que ahora nos da tanta risa porque decimos, ¿cómo es Dios? O sea, cómo Dios obra, cómo Dios mueve, y Dios en ese momento nos permitió entender a los dos, ¿verdad? Que Él nos estaba llamando a su obra de tiempo completo, ¿verdad? Ok, y en ese momento, pero implica varias cosas, me llego a pensar, porque están trabajando, me imagino que tienen una vida ya estable allá en México,
que continúen su día a día, actividades por hacer, ahora cambia ese chip de decir, tenemos que dejar todo. No sé qué significaba tenemos que dejar todo para ustedes cuando estaban casados. Para nosotros significaba dejar trabajos. Yo era maestra de música, mi esposo pues trabajaba en una empresa y todo. Entonces, para mí significaba dejar mi trabajo como maestra de música, para él significaba dejar su carrera, ¿verdad? Como ingeniero, en fin. Y lo hicimos. Vendimos casa, vendimos vehículos, vendimos, es más, todas nuestras cosas. Vendimos todas, absolutamente todas nuestras cosas para poder ir a Argentina, que fue el primer lugar donde nosotros fuimos. Pero significó eso, Andy. Significó dejar todo, dejar familia, obviamente también, comodidades y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, sí, a eso acudimos y eso hicimos cuando el Señor nos llamó. Ok, y en esa cuestión, como dicen ustedes, vendieron absolutamente todo, pensando en que ustedes van a estar estudiando en Argentina. ¿Por cuántos años iban a estudiar? La idea era por 3 o 4, nos quedamos solamente por un poquitito de tiempo, unos meses en realidad. Ok, y entonces, ¿están vendiendo todos con el propósito de pagar los estudios en Argentina? Exactamente, porque pues bueno, la educación nunca es barata, ¿verdad? Entonces, para nosotros la realidad era que necesitábamos vender todo, bueno, una por poder con ese dinero pagar los gastos de los estudios, pero otra porque decíamos, bueno, nosotros siempre fuimos aquí, así, Andy, entre paréntesis, nosotros siempre fuimos como de, nos vamos con todo, o sea, nos entregamos con todo, ¿verdad? No andábamos nunca medias quintas, medias tazas. Para nosotros era, nos vamos a Argentina y de ahí no sabemos a dónde Dios nos va a mandar, así que como que quema los puentes, ¿no? Así lo hicimos, o sea, quemamos los puentes y vámonos, ¿no? Entonces, por esa razón lo hicimos. Ok, ¿y por qué se quedaron un poco de tiempo entonces allá y no pagaron los 4 años de estudios, pero se quedaron poco tiempo o cómo sucedió? Sí, así sucedió exactamente, pagamos todo. También porque pues Argentina estaba en una situación económica muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues nos aconsejaban de una vez pagar todo para no lidiar con los asuntos de que te congelaban cuentas en el banco, etcétera. Entonces, con eso pagamos. Ahora, ¿por qué regresamos antes de lo previsto? Bueno, porque ya estando en la escuela, vimos que no era el lugar para quedarnos por la cuestión académica, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, ya llevábamos pues, mucho conocimiento de la palabra, queríamos como profundizar más. Eh, a la escuela en la que fuimos particularmente trabaja muy bien con jóvenes, pero el primer año no es tan profundo, digamos, en su teología, en su verdad, en lo que ellos enseñan, sino hasta el segundo año. Y nosotros sentimos, bueno, pues no podemos como, no se nos puede ir todo un año de las manos, ¿verdad? Ya estábamos, bueno, no tan grandes, pero nuestros 27, 28 años por ahí, decíamos, no nos queremos despertar y sentir que no aprovechamos al máximo el tiempo. Entonces, empezamos a orar, a buscar consejo, el consejo y de otros hermanos y también de parte del Señor fue que, pues, podíamos buscar otra escuela y así lo hicimos y fue cuando nosotros encontramos, bueno, yo ya conocía de Río Grande porque mis hermanos estudiaron ahí, hermanos y hermanas, pero mi esposo no conocía mucho de Río Grande, ¿verdad? Entonces, pues yo lo empecé a animar, mira, busqué información de Río Grande y fue como Dios nos fue guiando por ahí, ¿verdad? Para Mm. regresar o más bien ir a Río Grande. Ok, posteriormente dejar ahora todo Argentina y venir a estudiar acá a Río Grande. Ujú. Muy increíble esa parte, hermana Alma. En este momento vamos a tener como a la primera parte de tu historia, gracias a las personas que están escuchando el testimonio de Alma. La verdad es de mucha bendición. Y vamos a empezar la siguiente parte escuchando lo que el Señor ha hecho en Río Grande, también como casados. Nos llegamos a preguntar cómo ahora tuvieron que pagar los estudios, porque aquí es otro nivel, incluso es más caro, imagino. Y otro Claro. punto, ¿qué está haciendo ahora Alma ahora?
en qué está sirviendo en estos momentos. Así es que les invito a que puedan escuchar la segunda parte de esta historia y gracias por ser parte del podcast Entre Hermanos. Muchas gracias, hermana Alma, por compartirnos tu primera parte. Gracias, Andy. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.